Durante 4 años, desde 1914 hasta 1918, Europa se asoma al infierno. En 1914, el Imperio alemán ataca Bélgica. Pronto, la guerra alcanza una dimensión global. Hasta 1918 participan casi 40 países de Europa, África, Oriente Medio y Asia Oriental. Por su enorme potencial destructor, la Primera Guerra Mundial se convierte en la mayor contienda hasta la fecha. Mueren 17 millones de personas. Amplias zonas de Bélgica, Serbia y el norte de Francia están completamente devastadas. Europa está en ruinas. El escritor austríaco Stefan Zweig escribe: los mortecinos caballos del apocalipsis han irrumpido en mi vida. Revolución y hambruna, terror, epidemias y la peste del nacionalismo que ha envenenado la flor de nuestra cultura europea. Solo en Francia mueren 1.400.000 soldados. Las fuerzas de la Triple Entente y sus aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, Serbia, Rumania, Rusia y otros países, derrotan a las potencias centrales: Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. La noticia de que la guerra ha terminado es recibida con alivio y alegría. El júbilo estalla en las calles. El escritor Albert Simonin describe el ambiente en París. Entre la multitud, jóvenes obreras y damas vestidas a la moda se abrazaban y repartían besos por doquier. Todos confían en que haya sido la última guerra. El cabo francés Louis Barta confiesa en su diario: era libre de las garras del ejército que había aprendido a odiar y que enseñaré a odiar a mis hijos. Les diré que palabras como patria, gloria y honor solo intentan ocultar lo horrible, fea y terrible que en verdad es la guerra. Los grandes imperios amenazan con derrumbarse. La guerra, que tantas vidas costó, ha despertado el anhelo de independencia de numerosos pueblos. En abril de 1916, en Dublín, los nacionalistas irlandeses se alzan contra el dominio británico. Los ingleses reprimen la rebelión y obligan a los independentistas a marchar por las calles con la bandera británica. Las potencias derrotadas se desmoronan. En el Imperio Austrohúngaro surgen movimientos nacionales. Checos, eslovacos, croatas y eslovenos reivindican estados propios y esperan contar con el apoyo estadounidense. Tras ganar la guerra, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, aspira a consolidar una paz duradera. Promete la independencia nacional y formula el derecho de autodeterminación de los pueblos, por el que estos pueden aspirar a erigirse en estados independientes. Imperios que caen. Levantamientos. Monarcas huidos. El último emperador austríaco, Carlos I, se ve obligado a abdicar y es desterrado junto con su esposa, Zita de Borbón-Parma.
En Turquía, el sultán Mehmed VI acepta la partición del Imperio Otomano, de cuyas ruinas surgirán los estados árabes. Mientras, otros jefes de Estado regresan como héroes. En Bélgica, el rey Alberto I, que luchó junto a sus soldados en el frente, y su esposa Isabel, que sirvió como enfermera en la guerra, son aclamados. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 pone fin a los 4 años de invasión de Bélgica. Los belgas rinden tributo a sus liberadores canadienses con un desfile militar. Canadá es una de las potencias vencedoras de la ofensiva de los 100 días, la última fase de la guerra en la que más de 2 millones de soldados resultaron heridos o fallecieron. El enfrentamiento ha tocado a su fin. En Flandes, soldados escoceses descubren un tren alemán con miles de granadas de mano. El norte de Francia presenta un paisaje apocalíptico. En su retirada, los alemanes han devastado amplios territorios, dejando tras de sí tierra quemada. Pero tras el armisticio, la vida va regresando poco a poco a su cauce. En la memoria permanecerá imborrable el momento del anuncio de la paz. Las 11 de la mañana de un 11 de noviembre, la hora 11, del día 11 del 11º mes. Pero el armisticio no es sinónimo de paz. Tan solo significa que los combates cesan mientras se negocia un acuerdo de paz. Una tarea ardua, porque el odio sigue a flor de piel en Europa. El escritor francés Henri Fauconnier escribe a su prometida: «Me temo que no estamos más preparados para la paz de lo que lo estábamos para la guerra. Ahora comienza la fase crítica. Es una suerte que seamos los vencedores». Pero, ¿se siente Alemania realmente derrotada? Los alemanes deben abandonar las zonas ocupadas de Bélgica y el norte de Francia y retirarse a la orilla oriental del Rin. También deben renunciar a Alsacia y Lorena. Unos días después se celebra en la parisina Plaza de la Concordia una manifestación del movimiento ultraderechista Acción Francesa. En un gesto simbólico, soldados franceses esparcen tierra de Alsacia. Así celebran que Francia recupere la región que tras la guerra franco-prusiana de 1871 había tenido que entregar a Alemania junto con una parte de Lorena. En la Alsacia recuperada, los veteranos que 50 años atrás habían sido derrotados exhiben su lealtad a Francia. Escolares en traje regional besan la bandera francesa. Pero no todos comparten el entusiasmo por el retorno de los franceses. Muchos católicos en la mayoritariamente católica Alsacia se sentían más seguros en el Imperio alemán que en la laica República Francesa. En los últimos 50 años, no pocos alsacianos se habían acostumbrado al orden y eficiencia alemanes, pero su opinión no interesa a nadie. El presidente francés Raymond Poincaré era natural de Lorena. A finales de 1914, cuando ya el número de víctimas mortales superaba el de cualquier conflicto anterior, Poincaré trató de detener la matanza. Pero todos sus esfuerzos por sellar la paz fracasaron porque Alemania no quería renunciar a Alsacia y Lorena. Por eso, la masacre de millones de personas continuó.
Cuando las tropas alemanas regresan a su país tras la guerra, se encuentran a una sociedad profundamente conmocionada por el conflicto. El emperador Guillermo II, que declaró la guerra a Francia en 1914, ha abdicado y vive un confortable exilio en los Países Bajos. Su renuncia era una de las condiciones del armisticio que Alemania percibe como humillante. A su regreso, los soldados alemanes son recibidos por una multitud jubilosa. Los círculos nacionalistas interpretan la derrota como una puñalada por la espalda. El orgullo nacional está herido y algún día Adolf Hitler sabrá sacar partido de ello. Tras una serie de revueltas, el 9 de noviembre de 1918, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclama la República Alemana. La socialista Rosa Luxemburgo anuncia: la sociedad burguesa simula orden, paz y Estado de Derecho, pero chapotea en sangre, empapada de suciedad, deshonrada. La Revolución rusa salvó el honor del socialismo internacional. En Rusia, los bolcheviques liderados por Lenin han tomado el poder. Es el preludio de una sangrienta guerra civil. En sus filmes propagandísticos, los bolcheviques muestran a prisioneros, entre ellos soldados ingleses, franceses y estadounidenses, llegados a Rusia para apoyar a las fuerzas anticomunistas. Lenin denuncia la injerencia extranjera. La Revolución Rusa divide a Europa y más tarde al mundo. También en Hungría suenan cada vez más fuerte los tambores de la revolución. El grupo terrorista Lenin Füg, o Chicos de Lenin, se cobra unos 500 muertos en pocos meses. Financiado por los rusos, su misión es detectar y asesinar a contrarrevolucionarios. Una intervención aliada pone fin a la efímera República Soviética Húngara. A finales de 1918, Europa Central está en llamas. Las insurrecciones llegan también a Alemania. A principios de enero de 1919, se produce en Berlín el levantamiento espartaquista, apoyado por el recién fundado Partido Comunista. Los combates duran 7 días, hasta que paramilitares nacionalistas amparados por el gobierno sofocan la sublevación. La líder comunista Rosa Luxemburgo es torturada y asesinada. Aunque algunos alemanes aún recuerdan la guerra con nostalgia, la mayoría ansía paz y bienestar. Ignoran el destino que deparará a sus hijos 20 años más tarde en las heladas estepas de Stalingrado. Y el destino que aguarda a esta familia judía. El 1 de diciembre de 1918, tropas aliadas entran en Alemania y ocupan la orilla occidental del Rin. Su estacionamiento en este territorio es parte del acuerdo de armisticio. El Rin conforma una frontera natural entre Francia y Alemania
y simboliza a su vez la conflictiva relación entre ambas naciones vecinas. Muchos alemanes reciben a las tropas francesas con una sensación de alivio. Cualquier cosa es mejor que el caos de la guerra. Pero pronto el alivio se torna en rencor y hostilidad. Entre estos niños alemanes se encuentra el futuro director de cine Max Ophüls. En sus memorias recuerda las lágrimas que le causaban las vejaciones y maltratos de los ocupantes franceses. A los soldados de las colonias francesas se les acusa de cometer violaciones. Los nacionalistas alemanes instrumentalizan esas denuncias para campañas racistas. Años más tarde, los nazis ordenarán la esterilización forzosa de los hijos de los soldados de las colonias francesas. La población alemana también detesta a los ocupantes británicos, incluidos los canadienses, cuyo único deseo es regresar a su país. La guerra ha reforzado por igual su lealtad a la corona británica y su identidad canadiense. Los estadounidenses gozan de mayor aceptación. A orillas del Rin están estacionados 100.000 soldados de las tropas del tío Sam. Un soldado escribe: combatimos a los Krauts, a los alemanes, pero ellos no invadieron Estados Unidos ni sitiaron Nueva York. No necesitábamos vengarnos, tan solo queríamos paz. Además, muchos de nosotros tenemos raíces alemanas. A finales de 1918 tiene lugar un acontecimiento histórico. Woodrow Wilson se convierte en el primer presidente estadounidense que pisa suelo europeo. Aquí lo vemos junto a Franklin D. Roosevelt, futuro presidente y por entonces secretario adjunto de la Marina. Wilson acude a la Conferencia de Paz de París. El 14 de diciembre de 1918, Wilson llega a la capital francesa junto a su esposa Edith. La ciudad les brinda un recibimiento triunfal. Construiremos un mundo de bienestar en el que todas las naciones disfrutarán del legado de la libertad, por el que Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia pagaron tan alto precio. Marcel Cachon, director del diario socialista L'Humanité, escribe: Wilson tiene un profundo vínculo con el proletariado. Es el único político que ha descubierto el lenguaje de la buena voluntad y la justicia. Wilson, candidato del Partido Demócrata, fue votado presidente en 1912. En 1916 fue reelegido por escaso margen gracias a su promesa electoral de no involucrar a Estados Unidos en la guerra. Pero solo unos meses después de comenzar su segunda legislatura, Wilson decidió enviar tropas a Europa. En enero de 1918, en un discurso ante el Congreso estadounidense, presenta un plan de 14 puntos para la obtención de la paz. Sus objetivos son la creación de un nuevo orden mundial y la fundación de una Liga de Naciones para evitar futuras guerras. En París, Wilson se reúne con otra leyenda política de la época, el jefe de gobierno y ministro de Defensa francés, Georges Clemenceau. Clemenceau había asumido el cargo en el punto álgido del conflicto y desde entonces gobernaba con mano dura. Ante todo, quiere humillar a los alemanes y obligarles a pagar reparaciones de guerra por los daños causados. Pero británicos y estadounidenses temen que esto signifique la ruina de las potencias derrotadas y, como en Rusia, las empuje al extremismo y a la guerra civil.
El 3 de enero de 1919, tras pasar la Navidad en Londres, Wilson llega a Roma, donde es recibido por el rey Víctor Manuel III. El presidente estadounidense recorre Europa intentando recabar apoyos para su programa por la paz mundial y promoviendo el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos. Wilson se congratula por el entusiasmo de los italianos, cuyo júbilo, no obstante, no va dirigido a su programa, sino a la victoria aliada. Los nacionalistas italianos temen que el derecho de autodeterminación de Wilson desemboque en pérdidas territoriales. Uno de sus principales voceros es el periodista Benito Mussolini. El futuro dictador denomina a Wilson bandido del pluralismo internacional. El 18 de enero de 1919, Wilson regresa a París para participar en la conferencia de paz que pondrá fin formal a la Primera Guerra Mundial, creará un nuevo orden europeo y fijará nuevas reglas internacionales. Aunque en la conferencia están representadas 27 naciones, las negociaciones las dirigen las grandes potencias vencedoras. Los cuatro grandes: Wilson, el primer ministro francés Clemenceau, el premier británico Lloyd George y el jefe de gobierno italiano Vittorio Emanuele Orlando. Durante 6 meses debaten las condiciones del contrato que impondrán a los derrotados: el Imperio alemán, el austrohúngaro y el otomano, que no están invitados a la negociación. Los alemanes confían en Wilson. Su plan de 14 puntos les parece moderado y esperan que no suponga pérdidas territoriales. Por el contrario, temen a Clemenceau, que antepone la seguridad de Francia y por ello quiere debilitar al máximo a Alemania. Después de 6 meses de negociaciones, los representantes de todos los países involucrados en la guerra son convocados al Palacio de Versalles. Es el 28 de junio de 1919, una fecha simbólica. Exactamente 5 años antes, el 28 de junio de 1914, había sido asesinado en Sarajevo el sucesor al trono austrohúngaro Francisco Fernando. El atentado precipitó la Primera Guerra Mundial. También el lugar elegido, Versalles, tenía un valor simbólico. En 1871, tras la derrota francesa en la guerra contra Prusia, fue en Versalles donde se proclamó el Imperio alemán. Una humillación para los franceses. Un cierto deseo de venganza explicaría por qué Clemenceau sitúa en la entrada, para recibir a los delegados alemanes, a 4 soldados franceses gravemente mutilados. Los alemanes llegan a las 3 de la tarde. Disponen solo de unos minutos para firmar el acuerdo. En la Galería de los Espejos de Versalles, en esta mesa, los vencedores dictan sus condiciones para la paz. El ejército alemán se reducirá a 100.000 hombres. Se le prohíbe disponer de carros de combate, aviación y submarinos. Además, Alemania pierde sus colonias y su flota de altura. A ello se suma el pago de reparaciones, una suma desorbitada para la fecha, el equivalente a 700.000 millones de euros. En el Día Nacional de Francia, el 14 de julio de 1919, los galos no solo celebran su victoria, sino también la humillación que el Tratado de Versalles ha infligido a Alemania. Es un día triste para las viudas de los caídos. Y para muchos veteranos traumatizados por la guerra.
En una carta censurada por el ejército francés, un soldado escribe: "No puede haber festejos cuando han caído millones de personas". Ese 14 de julio de 1919, Clemenceau celebra en los Campos Elíseos de París un gran desfile de la victoria, en el que participan todos los ejércitos vencedores. El periodista estadounidense Elbert Baldwin, que se encuentra en la ciudad para cubrir el acontecimiento, relata: "Las amplias aceras están repletas. La gente se encarama en escaleras, balcones y tejados. Un cañón retumba. Su eco reverbera entre la multitud jubilosa. Ahí llega Joffre, el vencedor del Marne. Foch, el comandante en jefe de los ejércitos aliados. Y el comandante de las tropas estadounidenses, Pershing, de mirada severa. Alguien grita en la multitud: sonrían. Y los belgas sonríen. Están más relajados, pero los más aplaudidos son los británicos, en especial los escoceses. La gente grita de júbilo cuando ve a los japoneses, los griegos, los polacos, los portugueses, los serbios. Pero, ¿dónde están los rusos? No los bolcheviques, sino el aliado que sacrificó a 2 millones de personas para hacer posible este día. Y aquí llega Pétain. Sobre su caballo blanco, no hubiera imaginado tan joven al héroe de Verdún". El periodista Robert de Fleur informa en el diario francés Le Figaro: "Los uniformes de todos estos países tienen todos el mismo color, el de la sangre. Los mutilados que perdieron brazos y piernas van cojeando tras los gloriosos". El desfile rinde homenaje a los vencedores, pero ¿qué es de los auténticos perdedores de la guerra? Los 8 millones de heridos de guerra que han perdido brazos y piernas, han sufrido los efectos del gas, han quedado ciegos. ¿Qué es de los hombres cuyos rostros han quedado desfigurados por las granadas? Henriette Remy, enfermera de la Cruz Roja Suiza, rememora: Nunca había visto algo tan atroz. Unos 20 hombres envueltos en un hedor espantoso, que no conservaban ya ningún rasgo humano, sus rostros desfigurados como máscaras. Marcel Capy, una de tantas mujeres que durante 4 años sustituyeron a los hombres en las fábricas de munición, sentencia: La guerra no nos ha dejado nada más que cementerios y ruinas. Mientras las mujeres británicas han conquistado el derecho al sufragio, las francesas lo exigen en vano y, lo que es peor, son despedidas de las fábricas para que los soldados que retornan puedan recuperar sus puestos. Marcel Capy, convertida en pacifista tras la guerra, reflexiona: Los llamados acuerdos de paz son fuentes de conflicto. Diseñados para la revancha, han convertido la injusticia en su lema y sumido a Europa en el caos. El Tratado de Versalles es absurdo.
Dicho tratado será un terreno fértil para los vengativos discursos de Hitler, filmado aquí por primera vez en una manifestación de extrema derecha en el año 1919. En aquel momento todavía trabajaba como informante de la Reichswehr bávara, pero ya sabía cómo instrumentalizar para sus fines el acuerdo de paz que los alemanes percibían como injusto. Dejará escrito: Versalles fue una deshonra. El dictado de paz es un expolio inaudito de nuestro pueblo. Francia, nuestro enemigo a muerte, nos estrangula implacablemente. Sobre el sufrimiento del pueblo alemán proclama: que la vergüenza y el odio de 60 millones de alemanes se convierta en un auténtico mar de llamas. Las condiciones de desarme del Tratado de Versalles establecen que todos los alemanes deben entregar sus armas, a cambio de una indemnización. Los aviones y carros de combate son destruidos por orden de los aliados. Los jefes militares alemanes comparten el sentimiento de humillación y convertirán al diezmado ejército alemán en una brigada de élite, con la esperanza de vengarse algún día de Francia e Inglaterra. Sus intentos de tomar el poder fracasan, pero seguirán presionando a la joven República de Weimar hasta encontrar en Hitler al candidato perfecto para llevar adelante su plan. A partir de 1919, miembros de los Freikorps empiezan a pintar la esvástica en sus cascos. El escritorio oficial del ejército, Ernst Jünger, escribe: Esta guerra no es el final de la violencia, sino el principio. Friedrich Wilhelm Heinz, que también fue soldado en la Gran Guerra, relata: Cuando nos dijeron que la guerra había terminado, nos reímos, porque la guerra éramos nosotros. Su llama seguía ardiendo en nosotros. La alta sociedad alemana apoya al ejército y apoyará a Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos empresarios se hicieron ricos fabricando material bélico. En Berlín, a quienes ganaron dinero con la guerra se les llama despectivamente Raffkes, codiciosos. Nadan en la abundancia mientras otros viven en la miseria. En Francia, abandonadas las trincheras, los pájaros vuelven a cantar. Pero 2 años después de terminada la guerra, los aliados siguen teniendo problemas para desmovilizar a sus 9 millones de soldados. El correo militar seguirá siendo censurado hasta que todos los hombres hayan regresado a la vida civil. Uno de los olvidados lamenta en una carta interceptada: ¿por qué no nos dejan marcharnos? Si la guerra ha terminado, ¿por qué no nos dejan regresar junto a nuestras familias? La cantante francesa Mistinguet dedica una chanson a las mujeres que por fin se han reunido con sus esposos. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. En Francia no hay suficiente material para suministrar ropas civiles a los 5 millones de combatientes desmovilizados. Pronto se abandonan los intentos de teñir los uniformes. A cambio se paga un subsidio a cada hombre. Muchos son campesinos que regresan a sus tierras.
pero en todos los países a los obreros industriales les cuesta encontrar empleo. Las mujeres ya no trabajan en el sector bélico. Se producen menos armas. El empleo escasea. La desmovilización de los australianos y neozelandeses resulta especialmente problemática. Soldados y oficiales del otro extremo del mundo pasan los días atrapados en sucios campamentos de tránsito, sin nada que hacer más que matar el tiempo. Por ejemplo, con obras de teatro, en este caso, un número sobre la muerte. La gripe española golpea a los soldados. Es una epidemia mortal que se extiende velozmente por el mundo. Se calcula que la pandemia mató a 50 millones de personas en todo el planeta entre 1918 y 1920. Más que la guerra. A su regreso, los soldados se encuentran con un cúmulo de problemas. El conde Sutherland de Toronto escribe en una carta a su madre: Me voy a casar con una joven cuyo padre era alemán. No me desprecies por ello. Rosa es una joven cariñosa que ha sido muy buena conmigo. Por favor, no la juzgues antes de verla. El soldado Arthur Lapointe, del Regimiento de Infantería 22 del Ejército Canadiense, narra así su retorno a Quebec. Mi corazón está rebosante de alegría. Pensaba que nunca volvería a ver este país. La gripe ha matado a algunos de sus familiares y en 1917 su vecina perdió a su esposo en la batalla de Vimy. Terminada la repatriación de los soldados, el informe de una comisión especial concluye: la mayoría de los hombres vuelven de la guerra en un estado de letargo mental. Estuvieron expuestos durante tanto tiempo al adiestramiento y la obediencia militar que han perdido la autonomía. La Comisión de los Hospitales Militares Canadienses intenta transmitir un mensaje esperanzador. Lo que todos los soldados inválidos deberían saber es que la palabra imposible no existe para nosotros. El éxito que tengan en su vida futura depende de la energía y la perseverancia que inviertan durante su convalecencia. También abandonan Francia 478.000 estadounidenses. No sin antes ser desinfectados a fondo para liberarse de los parásitos de las trincheras y de los burdeles. Aunque la principal preocupación es frenar la propagación de la gripe española. Los soldados afroamericanos encaran el regreso con sentimientos encontrados. En Francia no sufrieron racismo. Ahora regresan a los estados sureños de su país, en los que la segregación racial es parte de la vida cotidiana y el Ku Klux Klan siembra el miedo y el terror. En las plantaciones de algodón, la vida no ha cambiado mucho pese a la abolición de la esclavitud. Estos niños cantan un espiritual que Louis Armstrong hará popular. Sin embargo, en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, los soldados afroamericanos son aclamados a su regreso. El músico James Reese Europe lo recuerda. Los gritos de júbilo sonaban de las ventanas, los tejados, las calles. Muchas personas se unían al desfile. Unos 370.000 negros sirvieron en el ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial.
La unidad afroamericana más famosa era el Regimiento de Infantería 369 de Nueva York, apodado Harlem Hellfighters. El conocido activista por los derechos civiles Marcus Garvey declara: "Creemos que los negros deberían tener los mismos derechos y privilegios que el resto de personas". Sin embargo, el presidente estadounidense, el mismo que en Europa promueve la autodeterminación de los pueblos, es un acérrimo defensor de la segregación racial. Wilson recorre Estados Unidos para promover el acuerdo de paz y la sociedad de naciones. Sabe que la mayoría republicana en el Senado ve el tratado con malos ojos. Sabe que los votantes de ascendencia alemana lo consideran humillante e injusto para con su antigua patria. Y sabe también que el Senado rechaza el ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones. Los miembros de esta alianza se comprometerán a prestarse asistencia mutua, lo que para Estados Unidos podría suponer nuevas intervenciones militares que nadie desea. Wilson intenta acercar posturas diciendo: "Si rechazamos la Sociedad de las Naciones, romperemos el corazón al mundo". El mandatario trabaja hasta el agotamiento. El 2 de octubre de 1919 sufre un ictus. La consiguiente hemiplegia le impide seguir desempeñando su cargo. ¿Qué decidirá el Senado estadounidense? ¿Puede una sociedad de naciones sin Estados Unidos garantizar la paz?